Continuamos con la segunda parte del video sobre Jesús y la opción por los pobres y excluidos hoy. Habíamos dicho en el video anterior, pues las raíces de esta opción preferencial por los pobres tienen que ser el mismo evangelio. Jesús pobre, Jesús que anuncia un reino cuya mensaje primero es de liberación para los pobres, es una buena noticia para los pobres, y que este camino pues es el que la Iglesia Latinoamericana ha seguido, no sin dificultades, pero sí con mucha fidelidad y con mucho compromiso. Sigamos viendo en el Evangelio cómo esta realidad de la opción que hace Jesús, su metodología de empezar por los de abajo, es clara y contundente. Si nos detenemos en el texto de las bienaventuranzas, por ejemplo, aunque a veces se espiritualiza, ¿no? Y entonces ese texto de Mateo, bienaventurados los pobres de espíritu, se interpreta como que, bueno, que uno puede ser pobre de espíritu, no importa si tiene muchos bienes con tal de ser pobre de espíritu. Pero ese no es el sentido que se está dando en este texto. Recordemos que el pueblo judío, el lenguaje, el arameo, son lenguajes y son visiones bastante concretas. No tienen esta abstracción que tenemos ahora nosotros los occidentales. En realidad, bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos, es una forma de decir bienaventurado el que solo tiene como riqueza a Dios, el que realmente esa es su riqueza y no vive apegado a nada más. Y nada más implica todo, también el dinero, implica los honores, implica todo esto. Y no nos podemos quedar solo con esa primera bienaventuranza, sino ver todas las otras bienaventuranzas y el conjunto, que es lo que siempre hay que ver para interpretar el texto bíblico. No se le puede como desgajar de todo el conjunto de la revelación de Dios contenida en las Sagradas Escrituras. El conjunto de las bienaventuranzas es esa buena noticia para los que tienen hambre, para los que tienen sed, para los que están llorando, para los que sufren, para los pobres, para los que tienen persecución. Viene la buena noticia de que Dios promete transformar esa realidad. No de manera mágica, sino precisamente con el trabajo que se hace para quienes entienden a Jesús y el mensaje del reino. Lucas es mucho más claro, él habla bienaventurados los pobres y luego va a decir ay de los ricos, o sea, es un lenguaje mucho más directo y mucho más comprometido. Pero lo que es verdad es que este programa, las bienaventuranzas se consideran el programa del reino, o sea que ¿en qué consiste ser cristiano? En ser capaz de anunciar esta buena noticia que Dios no quiere esas situaciones de pobreza, de miseria, de opresión, de marginación, de carencia, sino que Dios quiere que nos comprometamos a transformarla y en la medida en que hacemos estas transformaciones, ese es el Dios que reina, es el Dios que anunciamos y es el Dios que puede mostrar que se inclina por los más pobres y no deja de correr su misma suerte hasta transformarla. Por eso es entendible otros textos como el del joven rico, ¿no? El problema no es que el rico no pueda entrar al reino de los cielos. El problema es que la metodología que Jesús emplea, que es partir de los últimos, es la propuesta que le hace al joven rico. Vende lo que tienes y dáselo a los pobres, o sea, empieza a ocuparte de la realidad en la que se vive. Ese es el camino escogido por Jesús para participar de esta familia de Dios, pero la dificultad está en que entendamos esta lógica de Dios y se viva por ese camino. Otro texto, pues nadie puede servir a dos señores, que nos dice el evangelista Lucas y que Jesús afirma, cuando también ve que se está oponiendo estas realidades donde la riqueza se convierte en obstáculo para entender la suerte del más pobre y para comprometerse con ella. De alguna manera, el texto de Mateo 25 pues es supremamente gráfico para que entendamos esta lógica del reino. Se conoce como el texto del juicio final. El Señor llega y separa las ovejas de las cabritas y lo que le va diciendo a las ovejas es benditos porque me viste con hambre, me viste con sed, o sea, necesidades básicas y supiste socorrerme. Reconociste que en estos carentes, en estos necesitados, está Dios mismo y saliste a la ayuda. Y a los otros, pues justamente les dice lo contrario. Es un criterio
bastante revolucionario, en el sentido que el criterio es el criterio del amor, no es el criterio del culto, no es el criterio de las buenas obras de las que uno se pueda gloriar, como aquella parábola del fariseo y el publicano, que el fariseo va y dice todas las cosas buenas que él hace porque es cumplidor de la ley, y el publicano simplemente dice, pues yo no pude hacer nada porque mi estatus de vida no me da para hacer nada. ¿Y quién sale justificado? El publicano. Lo mismo pasa en esta parábola del juicio final. En realidad, lo que está en juego es ese salir al encuentro del necesitado y no el cumplir con unos principios y normas que me alejen del ser humano. No es que la ley sea mala, no es que el templo sea malo en el tiempo de Jesús, pero aquello sin esa misericordia, sin la justicia y el derecho, no tiene ningún sentido. En el fondo, este reino de Dios parte también de anunciarle la buena noticia a los pobres y a los indigentes y a las prostitutas y a los pecadores y a los paganos, porque son los que son excluidos del pueblo, son los que se consideran nadie dentro del pueblo. Recordemos que para el pueblo judío es muy importante el honor de la familia. Allí no viven ese individualismo que vivimos hoy en día, entonces por eso nos cuesta trabajo como entender esa lógica, pero en esa lógica estos mendigos, indigentes, excluidos, es que lo han perdido todo. Además, no tienen una familia, no tienen el honor con el que puedan ser tratados como seres humanos. Entonces, el hecho de que Jesús los incluya en el reino, de que los incluya al curarlos, de que los incluya al dirigirles una palabra, el que los incluya en los ejemplos que pone de las parábolas, pues ya muestra cómo es capaz de restituirles su dignidad y volverlos a ser hijos de Dios. En el fondo lo que está en juego es el código de santidad ritual que vive el pueblo judío se opone a la misericordia anunciada por Jesús. El código de santidad separa, porque aquellos que no pueden cumplir con la ley o que no tienen el suficiente dinero para las ofrendas que implica ir al templo y realizarlas, quedan ya excluidos de por sí. Se separa ese código de santidad separa a estos que pueden de todos aquellos que no pueden. En cambio, la actitud de misericordia es la que posibilita la inclusión, el restituir la dignidad de aquellos que lo han perdido todo, y esa es la lógica de Jesús. Esto es lo que va a escandalizar a sus contemporáneos. ¿Cómo es posible que lo que ellos creían, que en nombre de Dios se podía excluir a esas personas porque no cumplían con la ley? Jesús va a decir que en nombre de Dios y desde la actitud de la misericordia, estas personas son las que tienen cabida en el reino y son las que Dios ama y de las que Dios se pone de su lado para sacarlas de esa realidad. A Jesús se le acusa de ser amigo de pecadores, de pobres, de publicanos, se le acusa de ser un comelón y de sentarse a la mesa con pecadores y con publicanos y prostitutas, se le acusa, bueno, con prostitutas no se le acusa de sentarse con ellas en la mesa propiamente, pero luego él va a decir una cosa muy interesante. ¿Quiénes los van a preceder a ustedes en el reino de los cielos? Los publicanos y las prostitutas. O sea, aquellos que son tenidos por los últimos, por los que no valen, ellos son los que van a llegar al reino de los cielos. ¿Por qué? Porque están en este horizonte de la actitud de misericordia, de una santidad que pasa por la dignidad del otro y no por el cumplimiento de una ley que tantas veces separa a unos de otros. Por eso la figura del banquete mesiánico, que es una de las figuras, o sea, es el símbolo del reino de Dios, es muy interesante, porque para el pueblo judío sentarse a la mesa solo se sentaban con aquellos que eran de su mismo rango, de su misma condición. Ellos no pueden sentarse con uno que les vaya a quitar el honor y más aún, que les vaya a hacer pecar, que rompa esa alianza del pueblo de Dios donde se sientan a la mesa los que están cumpliendo las normas que se dictan para pertenecer al pueblo de Dios. Jesús escoge ese símbolo para decir que el reino es como un gran banquete,
donde todos tienen cabida en la mesa, empezando por los últimos. Es interesante la parábola narrada por Lucas, en Lucas 14, 16, 24, del hombre que invita a sus amigos a la cena, pero ellos se van excusando. Y en vista de que se excusan ya a última hora, cuando seguramente la invitación se les hizo con mucho tiempo, entonces el Señor decide salir a buscar a todos por los que están por los caminos, que entren todos los que están por ahí. O sea, el reino de los cielos de alguna manera se abre a todo el que quiera entrar, y Dios no descansa hasta que se llena la casa, hasta que se llena la mesa, sabiendo que encuentra rechazo y que muchos no quieren participar de ese banquete, porque no quieren acoger a aquellos que son últimos en su realidad personal. Esa es la lógica de Dios, y Él lo dice claro: no necesitan médicos los sanos, sino los enfermos. Por lo tanto, estas comidas en que Jesús permite que se sienten aquellos rechazados a la mesa, de alguna forma tienen también este carácter curativo y este carácter de integración al pueblo de Dios. Sentarse a la mesa es decir, tú tienes la dignidad para estar aquí y tú formas parte de este pueblo de Dios. Esa es la praxis de Jesús, un Jesús que se reúne con los últimos de su tiempo, con los excluidos, con los que se consideran pecadores, con los que se consideran no aptos para entrar al reino de los cielos. A Jesús se le acusa de eso, a Jesús se le considera una persona que rompe, que transgrede la ley de alguna forma, y que está contrariando la imagen de Dios que durante siglos se ha alimentado y se ha cultivado en el pueblo de Israel. Bueno, pues esta praxis de Jesús, que se podría detallar mucho más, pero que yo creo que ustedes ya la estudiaron con mucho más detenimiento en cada una de las parábolas, en los milagros, en el seguimiento y sobre todo pues en el anuncio del reino, es lo que nos hace cuestionarnos para el hoy. ¿Cómo se puede ser cristiano sin ponerse del lado de los últimos? Sin hacer esta opción preferencial, primera, por los pobres y los excluidos de cada tiempo presente. Eso es lo que va a decir el Papa Benedicto XVI, como ya lo dije en el video anterior. La opción por los pobres es intrínseca a la fe cristológica, porque todo depende en qué Jesús creemos. Y si el Jesús en el que creemos es el de los evangelios, el de los evangelios nos hace mirar hacia los caídos en el camino, como dice la parábola del buen samaritano. Nos hace detenernos en sus necesidades y nos hace comprometernos con superar esas necesidades. La opción por los pobres quiere decir eso, quiere decir ponerse de un lado de la historia para mirar desde ahí la realidad. Todo depende desde el lado que miremos. Cuando uno mira las cosas desde la barrera, como dicen, uno las ve de una forma. Cuando uno se mete en el fango y se da cuenta lo que realmente sucede, es cuando uno puede tener una comprensión auténtica de la realidad y puede comprometerse con su transformación. Cuando decimos que la Iglesia latinoamericana ha hecho una opción por los pobres y excluidos, y cuando el Papa Francisco dice quiero una iglesia pobre y para los pobres, de alguna manera es esta invitación que es profundamente enraizada en los datos del Evangelio y enraizada en la persona de Jesús. Ponernos del lado de los pobres para poder entender su suerte, para escuchar su clamor y para comprometernos con la transformación de las realidades que ellos viven. Lamentablemente, en nuestra historia, muchas veces los cristianos nos ponemos del lado de la lógica humana. O sea, somos los que más exigimos al pobre que tiene que salir de su situación por sus propios medios. Somos los que le exigimos una pureza a todo nivel, una honestidad, un compromiso, una responsabilidad, cuando ni siquiera se tienen las condiciones mínimas para cumplir. Se nos olvida la actitud fundamental de la vida cristiana, que es esta actitud de misericordia
que misericordia o compasión quiere decir sentir la miseria del otro, sentir con el otro la realidad que vive, y porque sentimos con el otro, no se juzga, sino se ayuda y se compromete para que puedan salir las personas de esa situación. Esto es lo más interesante de Jesús. Es el Jesús que no juzga a los que la sociedad de su tiempo juzgaba. Es el Jesús que no condena a los que la sociedad de su tiempo condenaba, sino es el Jesús que se detiene en el camino para ver la necesidad de cada uno y responder a esa necesidad, buscando que la persona pueda no solo quedar curado de la enfermedad que tiene, sino que gracias a esa curación pueda tener la dignidad suficiente de volverse a poner en camino y poder ser un sujeto que responde a las exigencias que se le piden. Es importante preguntarnos cuáles son los rostros de los pobres y excluidos hoy, porque entonces se agranda este nivel de comprensión de la iglesia. Lamentablemente en la iglesia parece que siempre llegamos tarde a las comprensiones que a veces se tienen en la sociedad. Somos los que más barreras ponemos para comprender lo nuevo que surge. Eso pasó con la revolución científica, eso pasa con los movimientos de secularización, hoy en día pasa con el pluralismo religioso, pasa con el diálogo cultural, pasa con las diferencias de identidades sexuales hoy. Parece que siempre nos resistimos a abrir las puertas de la iglesia para que realmente entren todos y se sientan a la mesa. Sí, hay un miedo al relativismo, entonces quiere decir que la misericordia es acoger a todos sin ninguna norma, sin ninguna ley, sin ningunos principios. No, depende cómo se entienda. O sea, el evangelio que vivimos no es de normas, ni de leyes, ni es religión del libro. Es religión del amor, de la misericordia, de la inclusión, y ya previo a ese paso, entonces se puede entender las normas, fijar las doctrinas, etcétera, que surgen como un segundo momento después de la praxis del amor. En realidad lo primero es el amor, como lo dicen los evangelistas sin lugar a dudas, y lo dice Jesús con su praxis, y en un segundo momento toda ley que tiene que estar al servicio de los seres humanos. La iglesia latinoamericana, en la que la mayoría pues estamos inmersos porque somos de este continente latinoamericano, hizo con mucha lucidez una opción por los pobres en las conferencias episcopales. La repitió en Puebla, en Santo Domingo, en Aparecida. El Papa Francisco, con su praxis y con sus palabras, de alguna forma la volvió a traer a primer plano, la avaló y la sigue promoviendo. Pues queda de nuestra responsabilidad ser fieles a una opción que es opción por los pobres, los preferidos de Dios, aquellos destinatarios privilegiados del reino, pobres que también somos nosotros, porque no es que nosotros seamos los salvadores de los pobres, pero que no somos capaces de ponernos en esa actitud de comprender esta realidad de carencia y pobreza para desde allí levantarnos todos juntos a la construcción de una sociedad más digna, más justa, más en paz, más humana. Que la opción por los pobres sea la respuesta a todo este curso de cristología que hemos hecho. Seguir a Jesús hoy no se puede hacer sin ponernos del lado de los últimos de cada tiempo presente, de los que sufran más persecución, más exclusión, más discriminación. Porque esa es la lógica del reino y es la lógica a la que nos invita Jesús en su seguimiento. Que podamos ser estos profetas de esperanza, estos profetas de esperanza, capaces de anunciar que el amor de Dios es para todos, pero empieza por los últimos, para que todos, entrando por ahí, construyamos esta sociedad de justicia, igualdad y paz.